Bienvenida. Espero que tu día haya sido tranquilo. Ahora te invito a relajarte, a dejar que tu mente se acomode y a sumergirte en una historia que, aunque parezca increíble, fue real para mí. Cierra los ojos, respira profundo y escucha con calma, porque lo que voy a contarte no es un simple recuerdo, es la forma en que descubrí que la persona que más confiaba en este mundo era también la que me observaba en la intimidad más oscura. Mi nombre es Elena, tengo 72 años, y después de la muerte de mi esposo vivía sola en la pequeña casa donde criamos a nuestros hijos. La soledad a veces se volvía insoportable, especialmente las noches en que el silencio parecía tragarse cada rincón. Fue entonces cuando mi hermana menor, Clara, apareció con su propuesta. «Ven a vivir conmigo, Elena», me dijo con esa voz dulce que siempre me convencía de todo. «Mi casa es grande, te hará bien tener compañía, y yo me sentiré más tranquila sabiendo que no estás sola». Al principio dudé. Había algo en esa invitación que no terminaba de encajar, quizás porque nunca fuimos tan cercanas como la gente creía. Clara era la más joven de las dos, siempre elegante, siempre con la palabra justa, pero con una mirada que a veces me incomodaba, como si guardara secretos que yo nunca lograría descifrar. Sin embargo, después de un par de caídas en casa y de noches en las que pensé que el corazón se me detenía de miedo, acepté. Empaqué algunas pertenencias y crucé la puerta de su moderno departamento en el centro de la ciudad. Los primeros días parecieron perfectos. Desayunábamos juntas, veíamos novelas por la tarde y hasta recuperamos conversaciones que no teníamos desde hacía décadas. Ella se mostraba atenta, servicial, casi maternal conmigo. «Eres mi tesoro, Elena», repetía. «Quiero cuidarte hasta el último día de tu vida». Sus palabras deberían haberme dado paz, pero en lugar de eso plantaban en mí una inquietud silenciosa. La casa de Clara era amplia, con paredes blancas, muebles minimalistas y un aroma constante a jazmín. Mi habitación estaba impecablemente preparada, una cama nueva, cortinas gruesas para bloquear la luz, y un pequeño escritorio junto a la ventana. Me sentí agradecida, casi bendecida, hasta que una noche, mientras intentaba dormir, noté un leve destello rojo en la esquina del armario. Al principio pensé que era un reflejo de la calle, pero cuando me acerqué, el punto desapareció. No quise parecer paranoica, así que lo olvidé. Los días siguientes continuaron con la misma rutina aparentemente perfecta. Clara cocinaba para mí, me acompañaba a mis consultas médicas y me repetía lo afortunada que era de tenernos la una a la otra después de tantos años. «Mamá siempre quiso que estuviéramos unidas», decía entre lágrimas. Yo sonreía, creyendo que finalmente el destino nos había dado una segunda oportunidad. Pero entonces comenzaron los detalles que me pusieron en alerta. Una mañana encontré mi cajón de ropa interior ligeramente desordenado, como si alguien lo hubiera abierto sin cuidado. Otra noche, mientras me cambiaba de blusa, tuve la sensación de que alguien me observaba. El mismo destello rojo apareció, esta vez en la lámpara del escritorio. Mi corazón se aceleró. Me acerqué, palpando la base de la lámpara, y sentí una pequeña ranura que no recordaba haber visto antes. No me atreví a abrirla en ese momento. Clara estaba en la cocina y cualquier movimiento extraño podría levantar sospechas. Decidí esperar. Esa noche casi no dormí. Cada sombra en la habitación me parecía una amenaza, cada ruido del pasillo un indicio de que algo estaba fuera de lugar. Recordé a mi esposo diciéndome años atrás que nunca confiara ciegamente en Clara, que detrás de sus sonrisas se escondía una ambición difícil de saciar. Yo siempre lo defendí, asegurando que era solo una percepción injusta. Ahora, sola en esa habitación ajena, comencé a preguntarme si no había estado ciega durante décadas. Al día siguiente, mientras Clara salía a hacer compras, aproveché para inspeccionar con más detalle. Moví la lámpara con cuidado y allí estaba, un pequeño lente negro apenas visible, incrustado en la base. Sentí un escalofrío recorrerme entera. Era una cámara, diminuta pero perfectamente funcional, apuntando directamente hacia mi cama. Mi respiración se volvió entrecortada.
El corazón golpeaba con tanta fuerza que pensé que me desmayaría. ¿Por qué haría algo así mi propia hermana? ¿Qué quería ver? ¿Qué buscaba? Cerré los ojos y comprendí que no era solo una sospecha. Era una invasión brutal a mi intimidad, un acto calculado y frío. Y lo peor, si había una cámara, podían haber más, escondidas en lugares que aún no había descubierto. El resto de ese día caminé por la casa de Clara como una invitada en un museo, con los sentidos despiertos, sintiendo que cada objeto podía estar vigilándome. La lámpara con la cámara escondida no era suficiente para acusarla directamente, pero sí lo bastante perturbador para quitarme la paz. Me senté en la sala fingiendo leer una revista mientras mi hermana regresaba de las compras. Ella estaba radiante, hablaba de descuentos, de la nueva vecina que se había mudado con un perro ruidoso, y de lo mucho que le agradaba tenerme allí. Yo apenas podía sostenerle la mirada. ¿Estás cansada?, me preguntó con tono dulce, al notarme distraída. Un poco, respondí, ocultando el temblor en mi voz. Esa noche fingí dormir temprano. Cerré la puerta de mi habitación y me quedé en la penumbra observando cada rincón. Pronto descubrí otro detalle, un pequeño orificio en la pared, justo encima del armario. Coloqué una silla, subí con cuidado y confirmé mis sospechas. Otro lente negro, apenas perceptible. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cuántas cámaras habría? ¿Qué clase de obsesión era esta? Durante horas permanecí inmóvil en la cama, consciente de que cada movimiento podía estar siendo grabado. A la mañana siguiente, decidí probar a Clara. Preparé mi bolso como si fuera a salir y le dije, hoy voy a visitar a una amiga del barrio viejo, quizá me quede a almorzar. Ella sonrió con una calma que me pareció fingida. Disfruta, hermana. Yo tengo que hacer algunas llamadas de trabajo. Apenas cerré la puerta, en lugar de ir a ningún lado, me escondí en el pasillo del edificio y esperé. Pasados unos minutos, oí pasos rápidos dentro de la casa. Regresé sigilosamente y me asomé por la ventana del patio. Allí estaba Clara, entrando en mi habitación, revisando mis cajones con una urgencia que nunca había visto en ella. No buscaba ropa ni recuerdos. Estaba inclinada sobre la lámpara, manipulando algo con sus dedos. Mi corazón latía como un tambor en la guerra. No pude seguir mirando. Me alejé del cristal y corrí escaleras abajo hasta la calle, donde me detuve jadeando. La evidencia era clara. Clara sabía exactamente lo que hacía. Esa noche decidí enfrentarla, pero con cautela. Durante la cena fingí normalidad, aunque el arroz me sabía metálico, como si estuviera masticando miedo. ¿Recuerdas cuando papá nos llevaba al lago?, le pregunté de pronto, queriendo medir su reacción ante un recuerdo de infancia. Ella rió con naturalidad, describiendo detalles que solo una hermana auténtica podría recordar. Esa dualidad me confundía. ¿Cómo podía ser al mismo tiempo mi sangre y mi carcelera? Cuando terminamos, ella recogió los platos y yo fui a mi habitación. Decidí inspeccionar más a fondo. Pasé las manos por detrás de los cuadros, bajo la mesa, incluso dentro del ventilador. Encontré un tercer dispositivo, esta vez oculto dentro del detector de humo del techo. Mi piel se erizó. No había duda. Toda la habitación era un escenario de vigilancia. Al día siguiente, llamé a mi sobrina Julia, la hija de Clara. Siempre tuve buena relación con ella y creí que podría darme una pista. Tía, mamá está rara últimamente, me dijo en voz baja. Siempre anda con su computadora, y a veces escucho ruidos de grabaciones cuando paso por su cuarto. Mis sospechas se confirmaban. Decidí actuar con prudencia. Si la enfrentaba sin pruebas sólidas, corría el riesgo de que me tildara de paranoica, o peor aún, de que destruyera las evidencias. Así que planifiqué registrar cada rincón cuando ella no estuviera. 2 días después, Clara anunció que saldría al mercado de abastos a primera hora. Apenas se cerró la puerta, encendí mi celular y comencé a grabar mientras revisaba la habitación. Encontré 5 cámaras en total, en la lámpara, en el detector de humo, en el armario,
en un enchufe falso y en un oso de peluche que ella misma me había regalado. Mi indignación era tal que tuve que morderme los labios para no gritar. Grabé cada hallazgo con cuidado, describiendo en voz alta el lugar exacto donde estaba cada dispositivo. Cuando terminé, mis manos temblaban. Guardé todo de nuevo en su sitio para no levantar sospechas. Esa noche, mientras cenábamos, Clara me observaba con una sonrisa perfecta, como si nada. Y en ese momento entendí algo aterrador. Ella no era solo mi hermana, era mi carcelera invisible, y yo vivía en una prisión de cámaras. Esa noche apenas pude conciliar el sueño, cada crujido de la madera me parecía una señal, cada sombra proyectada por la luz de la calle era una amenaza. Sabía que mi habitación estaba plagada de ojos invisibles, que mi propia hermana había transformado mi intimidad en un espectáculo secreto. A la mañana siguiente, con las manos temblorosas, revisé nuevamente mi teléfono para asegurarme de que la grabación de las cámaras seguía intacta. Allí estaba, la prueba de mi tormento, pero también el arma que podía liberar o condenarme, porque si Clara lo descubría, yo sería la primera en pagar las consecuencias. Durante el desayuno, ella me observaba con una ternura fingida. —¿Dormiste bien, hermanita? —preguntó sirviendo café. —Sí, un poco cansada, nada más —respondí con la mejor sonrisa que pude fingir. Tenía que ganar tiempo, pensar con frialdad. Decidí visitar a un viejo amigo de la familia, el padre Ignacio, sacerdote en una parroquia cercana. Caminé hasta allí bajo el sol ardiente, con el corazón acelerado, sintiendo que en cualquier momento Clara podía aparecer detrás de mí. Cuando le conté, en voz baja y entre lágrimas, lo que había descubierto, él frunció el ceño con gravedad. —Elena, eso no es solo una falta de respeto, es un crimen. Tienes que ir a la policía. Pero yo dudaba. ¿Cómo denunciar a mi propia hermana? ¿Cómo arrastrar nuestro apellido a los tribunales? Al menos protege las pruebas, me aconsejó. Haz copias, guarda todo en un lugar seguro. Tomé sus palabras como un mandato. De regreso a casa pasé por una tienda de informática y compré una memoria USB. Esa misma tarde, cuando Clara fue al gimnasio, transferí el video con las imágenes de las cámaras descubiertas. Luego lo escondí en el forro de mi bolso, cosiéndolo con hilo oscuro. Cada puntada era un acto de resistencia, una declaración silenciosa de que no me rendiría. Pero Clara parecía percibir mi tensión. Esa noche, mientras veíamos televisión, me miró de reojo y dijo con suavidad: «A veces siento que no me cuentas todo, ¿estás segura de que estás bien aquí?» Me tragué la respuesta. Quería gritarle que lo sabía todo, que había visto sus malditas cámaras, pero me limité a asentir y a fingir cansancio. Más tarde, cuando fui al baño, noté que el espejo tenía un pequeño punto oscuro en la esquina. Acerqué la uña y sentí el vidrio temblar. Otra cámara. Era demasiado. La rabia me llenó por dentro como un fuego lento. ¿Qué buscaba Clara realmente? ¿Controlarme? ¿Humillarme? ¿Chantajearme? No lo entendía, pero algo estaba claro. No era simple curiosidad enfermiza, había un propósito oculto. Al día siguiente llegó la respuesta. Estaba en la cocina preparando té cuando escuché la puerta del despacho de Clara entreabierta. Su voz hablaba con alguien por teléfono. Me acerqué en silencio y oí claramente: «Sí, tengo todo grabado. Si intenta reclamar la casa, no tendrá escapatoria. Tengo suficiente material para destruirla». Mi sangre se heló. No era solo vigilancia, era un plan. Clara quería usar esas grabaciones para manipularme, quizá para obligarme a renunciar a la herencia familiar que aún quedaba, la vieja casa de campo de nuestros padres. Retrocedí sin hacer ruido y regresé a mi habitación. El corazón me golpeaba con violencia, la verdad se revelaba con crudeza. Mi hermana no me había ofrecido un refugio, me había tendido una trampa para controlarme, vigilar cada movimiento y, llegado el momento, usarlo todo en mi contra. Esa noche decidí que ya no podía quedarme callada. El miedo se había convertido en mi sombra constante, pero con él llegó también una fuerza que no sabía que aún poseía.
Esa misma madrugada me levanté sin hacer ruido y caminé descalza hasta el despacho de Clara. La puerta estaba entornada y el olor a su perfume llenaba el aire, un aroma que hasta entonces me parecía reconfortante, pero que ahora me resultaba asfixiante. Me acerqué a su escritorio con la linterna de mi celular y revisé los cajones. Encontré carpetas con facturas, recibos y una libreta de tapas negras que parecía un diario. Al abrirla descubrí anotaciones detalladas, fechas, horas, observaciones sobre mi rutina. Elena se duchó a las 9:15. Elena habló sola durante 20 minutos antes de dormir. Elena escondió un sobre en su bolso. Sentí náuseas. El estómago se me revolvía. Era como si mi vida entera se hubiera convertido en un experimento, un proyecto bajo la mirada fría de alguien que ya no reconocía como hermana. Cerré el cuaderno de golpe y lo devolví a su lugar, con manos temblorosas. Necesitaba salir de allí antes de que regresara. Esa mañana fingí normalidad. Tomé café con ella y hasta le agradecí por prepararme el pan tostado, pero por dentro la rabia crecía como un incendio. Decidí tomar un camino más seguro, ir a un abogado. Llamé al doctor Morales, un viejo conocido de mi difunto esposo, y acordé una cita secreta. Cuando me senté frente a él, le mostré la memoria USB con las grabaciones y le relaté todo lo que había descubierto. «Esto es grave, Elena», dijo en voz baja. «Muy grave. No solo hablamos de violación a tu intimidad, sino de extorsión premeditada. Tu hermana está preparando un caso contra ti para quedarse con la casa de tus padres». Sus palabras confirmaron lo que ya temía. Morales me aconsejó que no actuara bruscamente. «Regresa a casa, actúa como si nada. Yo presentaré una denuncia formal, pero necesitamos tiempo para reunir más pruebas. No basta con mostrar las cámaras, hay que demostrar la intención». Asentí con un nudo en la garganta. Salí de su oficina sintiendo que el peso del mundo caía sobre mis hombros, pero al menos tenía un plan. Esa noche, al volver, Clara me recibió con una sonrisa exagerada. «Hermanita, preparé tu comida favorita». Había un guiso en la mesa, humeante, con el mismo aroma que mamá solía cocinar. Me senté frente a ella, fingiendo agradecimiento, pero observé cada uno de sus gestos. Parecía demasiado feliz, demasiado segura de sí misma. Mientras comíamos, dejó escapar una frase que me heló. «A veces pienso en lo rápido que cambia la vida. ¿Quién diría que terminarías aquí, conmigo, bajo mi techo, confiando en mí para todo?» La miré fijamente, intentando descifrar sus intenciones ocultas, pero solo vi una máscara perfecta. Esa noche me encerré en mi habitación y reforcé mi plan. Revisé cada rincón nuevamente y confirmé que las cámaras seguían en su lugar, grabando cada detalle. Sabía que no podía retirarlas aún. Si lo hacía, Clara sospecharía. Tenía que soportar esa invasión un poco más, hasta que Morales pudiera actuar. Pero mi paciencia se agotaba. Me preguntaba hasta dónde sería capaz de llegar mi hermana. ¿Y si esas grabaciones ya estaban en manos de alguien más? ¿Y si no se trataba solo de la casa, sino de algo peor? Esa duda me robó el sueño. Me quedé en la oscuridad, escuchando el tic-tac del reloj y la respiración de la ciudad a través de la ventana, imaginando ojos invisibles observándome, calculando cada uno de mis movimientos, esperando el momento perfecto para destruirme. Los días siguientes se convirtieron en una especie de teatro silencioso en el que cada gesto mío estaba medido y cada palabra pronunciada como si caminara sobre cristales. Sabía que Clara me vigilaba incluso cuando no estaba en la habitación, y yo debía actuar con la serenidad de una actriz profesional mientras por dentro hervía de ansiedad. El doctor Morales me llamaba desde un número desconocido para evitar sospechas. Me pedía paciencia, me aseguraba que todo avanzaba y que pronto tendría la orden judicial para intervenir. Pero cada hora que pasaba en esa casa me parecía un año. Clara se mostraba cada vez más atenta, como si intuyera que algo había cambiado. Me traía té a la cama, me preguntaba con dulzura si necesitaba dinero para mis cosas, insistía en que confiara en ella.
Esa fachada perfecta era su manera de cercar aún más mi mundo, de aislarme. Una tarde me sorprendió preguntándome por la vieja casa de campo de nuestros padres. ¿Has pensado en venderla?, dijo mientras revolvía el azúcar en su café con gesto distraído. Es demasiado para ti sola. Yo podría ayudarte con los trámites. Mi corazón dio un salto, pero fingí indiferencia. No, Clara, esa casa es lo único que me queda de ellos. Su sonrisa se tensó apenas un instante, como si hubiera mostrado una fisura en su máscara. Esa misma noche la escuché hablando por teléfono en su cuarto, con la puerta entreabierta. No se preocupe, decía, pronto la convenceré. Tengo todo grabado. No podrá negarse. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. ¿Con quién hablaba? ¿Un abogado? ¿Un comprador clandestino? Me refugié en el baño para respirar. Necesitaba resistir un poco más. Al día siguiente decidí actuar de manera diferente. En lugar de evitarla, comencé a hablarle de recuerdos de infancia, a mostrarme vulnerable, a sembrar en ella la confianza de que yo no sospechaba nada. Si me creía indefensa, bajaría la guardia y quizás podría descubrir a sus cómplices. Esa tarde le pedí que me acompañara al mercado, como hacíamos de niñas. Paseamos entre los puestos mientras ella elegía frutas y verduras, y yo recordaba en voz alta los veranos en la casa de campo. Era bonito cuando mamá nos hacía correr entre los girasoles, dije. Por un momento sus ojos se suavizaron y vi a la Clara de mi infancia, no a la mujer calculadora que había montado un sistema de vigilancia en mi habitación. Pero la ilusión duró poco. Los tiempos cambian, Elena, respondió. A veces hay que desprenderse del pasado. Esa frase quedó resonando en mi cabeza como una sentencia. Esa noche, al volver del mercado, encontré sobre mi cama un sobre blanco con mi nombre. Dentro había un documento prellenado, una cesión de derechos de la casa de campo a favor de Clara. Para que estés tranquila, decía una nota manuscrita. Solo falta tu firma. La caligrafía era impecable, fría. Me senté en la cama con el documento temblando en mis manos. Era la confirmación de todo. Clara no solo quería controlarme, quería apoderarse legalmente de mi herencia usando el miedo y la vigilancia como armas. Guardé el papel en mi bolso sin decir nada. Esa noche fingí dolor de cabeza y me encerré en mi habitación. En realidad pasé horas escribiendo en un cuaderno todo lo que había ocurrido, cada detalle, cada fecha, cada frase. Era mi testimonio por si algo me pasaba antes de que Morales actuara. Sabía que estaba jugando un juego peligroso. Clara era capaz de manipular, de mentir, de violar mi intimidad. ¿Hasta dónde llegaría para obtener lo que quería? Mientras la casa quedaba en silencio y solo se oía el zumbido de la nevera en la cocina, tomé la memoria USB con las pruebas y la escondí en el forro de mi chaqueta. Si tenía que huir en plena noche, al menos me iría con eso. Me acosté sin apagar la luz, mirando el techo y escuchando el crujido del piso en el pasillo. No sabía si era mi imaginación o si Clara estaba de pie detrás de la puerta, esperando. El amanecer siguiente llegó con un aire espeso, como si el propio día presintiera el peligro que me rodeaba. Clara entró en mi habitación con una bandeja de desayuno y una sonrisa impecable, pero detrás de esa máscara percibí algo más. Ansiedad, expectación, como si estuviera esperando una respuesta que aún no le había dado. ¿Pudiste leer los papeles que te dejé?, preguntó en un tono casual, pero sus ojos me escudriñaban con la intensidad de un cuchillo. Fingí ingenuidad. Sí, los vi, pero no entiendo bien. ¿Para qué tanta prisa en legalizar algo que no es necesario? Ella se sentó a mi lado en la cama, acarició mi mano y murmuró, porque nunca se sabe cuánto tiempo tenemos, Elena. Es mejor estar preparadas. Sentí un escalofrío. Esas palabras podían significar mucho más de lo que aparentaban. Pasé el día entero en alerta. Cada gesto suyo lo interpretaba como una señal oculta. Cuando ella salió a hacer unas compras, aproveché para revisar nuevamente su despacho. Esta vez encontré un sobre cerrado con el logotipo de una inmobiliaria.
Lo abrí con cuidado y lo que vi confirmó mis peores sospechas. Planos y evaluaciones de la casa de campo, como si ya estuviera en venta. Incluso había correos impresos de un comprador interesado en adquirirla a bajo precio. El plan estaba avanzado, casi consumado. Me apresuré a tomar fotos con mi celular y volví a dejar todo en su lugar. Esa tarde, al verla de nuevo tan sonriente, sentí una mezcla de repugnancia y miedo. ¿Cómo podía mi propia hermana verme como un obstáculo y no como familia? Durante la cena, ella insistió en hablar de la casa. Si firmaras, podríamos vivir sin preocupaciones. Podrías estar segura de que yo me encargaré de todo. Yo la observaba en silencio, tragando cada bocado con dificultad, fingiendo consideración, mientras por dentro gritaba. Esa noche llamé a Morales desde la azotea del edificio, el único lugar donde estaba segura de que no había cámaras. Le conté lo del sobre de la inmobiliaria. «Esto es suficiente», dijo él con voz firme. «Mañana mismo iré al juez. Prepárate, Elena. Puede que sea necesario sacarte de esa casa de inmediato». Colgué con el corazón agitado, pero aliviada. No sabía que la tormenta estaba a punto de desatarse más rápido de lo previsto. Al regresar a mi habitación encontré todo exactamente igual, demasiado igual. Fue entonces cuando vi el cuaderno donde había escrito mi testimonio, abierto sobre la mesa. Yo lo había dejado escondido bajo el colchón. La sangre se me heló. Clara había estado allí, leyendo mis pensamientos, mis miedos, mis planes. En ese momento apareció en la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa gélida. «¿De verdad creías que no lo notaría?», susurró. «Eres tan ingenua, hermana». El aire se me fue de los pulmones. No respondí, no podía. Ella se acercó lentamente, con la calma de quien sabe que tiene el control. «No me obligues a hacer algo que luego lamentes», murmuró. «Fírmalo, Elena, y todo esto terminará». Yo apreté el borde de la manta como si fuera un salvavidas. No podía permitir que supiera que ya había compartido pruebas con un abogado. Tenía que resistir, fingir una sumisión que me diera unas horas más de vida, de libertad. La miré con los ojos llenos de lágrimas contenidas y susurré: «Necesito pensarlo». Clara sonrió satisfecha, me acarició el rostro y salió cerrando la puerta. Pero yo supe, en ese instante, que la batalla había comenzado y que el tiempo corría en mi contra. Esa noche casi no pegué los ojos. Cada crujido de la madera y cada sombra en el pasillo me parecían pasos de Clara acercándose a mi puerta con la intención de terminar lo que había empezado. Sentía que respiraba encima de mí aunque estuviera en otra habitación. Me repetía a mí misma que debía aguantar unas horas más hasta que Morales consiguiera la orden, pero el reloj avanzaba con la lentitud de una tortura. A medianoche decidí levantarme y asegurar la memoria USB cosida en el forro de mi chaqueta, porque presentía que Clara buscaría cualquier excusa para irrumpir en mi cuarto. Me senté en la cama con la lámpara apagada y repasé todo en mi mente. Las cámaras, los documentos de la inmobiliaria, las conversaciones telefónicas, su sonrisa envenenada. A las 3 de la madrugada escuché pasos claros frente a mi puerta. Mi respiración se detuvo. La perilla se movió apenas unos milímetros, como probando si yo dormía. Permanecí inmóvil, con los ojos cerrados, fingiendo un sueño profundo. Después de unos segundos, los pasos se alejaron y la casa volvió a sumirse en un silencio denso. Al amanecer, con los ojos ardiendo de cansancio, encontré en la mesa del desayuno una taza de café humeante y un papel doblado en 4. «No subestimes lo que soy capaz de hacer», decía en letras firmes. El mensaje no dejaba dudas. Clara sabía que yo estaba resistiendo y estaba dispuesta a cruzar cualquier límite. Decidí no responder, no darle el placer de ver mi miedo. Fingí normalidad durante toda la mañana, incluso comenté trivialidades del clima y de la vecina del 5º piso, pero por dentro contaba los minutos hasta la llamada de Morales. Cerca del mediodía recibí su voz aliviadora: «Elena, ya tenemos la orden. Esta noche podrás salir».
Te enviaré a 2 oficiales de confianza para que te acompañen. Actúa normal hasta entonces. Mi corazón latía con fuerza, mezclando esperanza y terror. Pero Clara no me dio tregua. Esa misma tarde insistió en acompañarme a una caminata por el parque. Acepté, sin poder negarme, y durante el paseo hablaba sin cesar de la supuesta venta de la casa, de lo feliz que estaríamos con el dinero, de cómo nada nos faltaría. Yo asentía en silencio, como si estuviera convencida, aunque por dentro cada palabra era un puñal. Al regresar al departamento, noté que mi bolso estaba movido de lugar. Revisé disimuladamente y confirmé mi temor. El cuaderno con mis notas ya no estaba. Ella lo había tomado. Tal vez lo tenía en su poder como última pieza de presión. Esa noche, cuando el sol se apagó y las luces de la ciudad comenzaron a encenderse, el aire dentro de la casa se volvió insoportable. Clara me observaba desde la sala con una calma perturbadora, como un cazador que sabe que la presa está a punto de caer. Me refugié en mi habitación y esperé la señal. A las 10 en punto escuché un suave golpe en la ventana. Eran los oficiales que Morales había enviado. Con el corazón en la garganta, tomé mi chaqueta con la memoria escondida y me acerqué a la puerta. En ese instante, Clara apareció en el pasillo, con los brazos cruzados y una sonrisa que helaba la sangre. ¿A dónde vas, hermanita?, preguntó con voz venenosa. El tiempo se detuvo. La salida que había planeado con tanto cuidado estaba a punto de desmoronarse frente a sus ojos vigilantes. El pasillo estaba envuelto en una penumbra pesada y el aire se volvió irrespirable cuando la vi de pie frente a mí, bloqueando la salida con esa sonrisa torcida que tantas veces había ocultado su verdadera naturaleza. ¿A dónde vas, hermanita?, repitió con un tono en el que la dulzura fingida se mezclaba con una amenaza latente. Sentí como la sangre me abandonaba el rostro y mis manos se apretaban contra la chaqueta donde guardaba la memoria USB, mi única salvación. Traté de improvisar una respuesta rápida. No podía dormir. Pensé en salir a tomar un poco de aire al balcón. Clara entrecerró los ojos, como si midiera cada palabra, y después de unos segundos que parecieron eternos, se apartó lentamente del marco de la puerta. Ten cuidado, Elena, la ciudad puede ser peligrosa de noche. Su voz sonaba más como una advertencia que como un consejo. Crucé el pasillo conteniendo la respiración y cerré la puerta de mi habitación tras de mí. Apenas dentro, me acerqué a la ventana donde sabía que los oficiales esperaban, pero antes de poder hacer la señal escuché el giro de la llave. Clara había cerrado desde afuera, atrapándome. El pánico se apoderó de mí. Golpeé la puerta con los puños, pero el ruido quedó ahogado en la noche. Entonces vi por la ventana a uno de los hombres hacerme un gesto. Debía mantener la calma. Usando una palanca improvisada, lograron abrir el marco y me ayudaron a salir con sigilo, descolgándome por la fachada lateral. Sentí que mi corazón iba a estallar. Una vez en la calle, me condujeron discretamente hasta un auto estacionado. Mientras nos alejábamos, pude ver por el retrovisor la silueta de Clara observando desde el balcón, inmóvil como una estatua, consciente de que había perdido el control por primera vez. En la comisaría entregué la memoria USB y relaté con detalle todo lo que había sucedido, desde las cámaras hasta el intento de obligarme a firmar los documentos de la herencia. El oficial que tomó mi declaración asintió con gravedad y me aseguró que iniciarían un registro inmediato en el departamento. Pasé la noche en una habitación de resguardo, sin poder dormir, recordando cada instante de esos días como si fueran fragmentos de una pesadilla interminable. A la mañana siguiente Morales llegó con noticias. Encontraron todo, Elena. Las cámaras, los documentos de la inmobiliaria, incluso un contrato preliminar de venta firmado por tu hermana con un tercero. Está claro que planeaba despojarte de la casa. Sentí un alivio mezclado con tristeza, porque aunque la justicia comenzaba a abrirse camino, lo hacía a costa de la única familia que me quedaba. Sin embargo, lo peor aún no había pasado. Horas después, recibimos la noticia de que Clara había desaparecido. No estaba en el departamento cuando los agentes llegaron con la orden. Todo estaba revuelto, como si hubiera huido apresuradamente,
pero lo más inquietante era que en la mesa del comedor había dejado una carta dirigida a mí. Cuando la abrí, la letra era firme, casi furiosa. Creíste que podías ganarme, Elena, pero esto no termina aquí. La casa será mía, tarde o temprano. Nadie puede detenerme, ni siquiera tú. Sentí un escalofrío que me recorrió hasta los huesos. Clara ya no era solo una hermana manipuladora, se había convertido en una enemiga peligrosa, alguien capaz de huir, de esconderse y de regresar en cualquier momento para reclamar lo que consideraba suyo. Mientras sostenía esa carta entre mis manos temblorosas, entendí que la pesadilla apenas comenzaba. La carta de Clara se convirtió en un peso constante en mi bolso, un recordatorio de que mi hermana seguía ahí afuera, libre, acechando desde las sombras y planeando su regreso. Durante los días siguientes, la policía desplegó un operativo de búsqueda, pero era como si se la hubiera tragado la tierra. No había rastros en estaciones de autobuses ni registros de vuelos a su nombre. Morales me sugirió que permaneciera en un lugar seguro bajo protección, pero mi orgullo y mi miedo se mezclaban en una decisión difícil. Quería recuperar mi vida, quería volver a mi casa y no sentirme una fugitiva de mi propia sangre. Aún así, acepté mudarme temporalmente a un pequeño departamento en las afueras de la ciudad, custodiada discretamente por 2 agentes. Cada noche, al apagar la luz, pensaba en Clara. ¿Estaría observándome, planeando algo más grande, aliándose con alguien? Recordaba su mirada desde el balcón aquella noche, fija, inmutable, y comprendía que no se rendiría fácilmente. Mientras tanto, Morales continuaba reuniendo pruebas para garantizar una acusación sólida. Descubrió que Clara había estado endeudada con prestamistas y que la venta de la casa de campo era su última carta para salvarse de ellos. No es solo codicia, Elena, me explicó. Tu hermana está desesperada. Y una persona desesperada es capaz de cualquier cosa. Esa frase me acompañó como un eco perturbador. Un atardecer, mientras regresaba de declarar nuevamente en la fiscalía, noté que alguien me observaba desde la esquina de la calle. Era solo una silueta cubierta con un abrigo oscuro, pero algo en su postura me resultó familiar. Aceleré el paso, con el corazón latiendo fuerte, y cuando volteé de nuevo ya no estaba. Esa noche recibí una llamada anónima al teléfono fijo del departamento, una respiración profunda, seguida de un susurro helado. No estás a salvo. Colgué con las manos temblorosas, pero estaba segura, era Clara. La policía reforzó mi vigilancia, pero yo sabía que ella encontraba formas de burlar cualquier muro. Al día siguiente me llegó un sobre sin remitente. Dentro había fotografías mías, tomadas claramente desde la distancia. Yo en el mercado, yo caminando hacia la iglesia, yo asomada al balcón del refugio. El mensaje era claro. Clara me seguía, estaba cerca, y jugaba con mi miedo como un gato con un ratón. Mostré todo a los agentes, quienes me recomendaron no salir sola y limitar mis movimientos, pero esa sensación de asfixia me hacía recordar el encierro en su departamento, las cámaras, las noches vigiladas. Parecía que mi vida había cambiado una prisión por otra. Esa misma noche escribí en mi diario, con letras torcidas por el temblor de mi mano: mi hermana ya no es mi hermana. Es una sombra que me persigue, un enemigo que me conoce mejor que nadie. Y yo debo ser más fuerte, porque si cedo al miedo, ya habrá ganado. Me quedé despierta hasta el amanecer, con la carta de amenaza sobre la mesa y las fotos esparcidas como pruebas de una guerra silenciosa que apenas comenzaba. El amanecer trajo un silencio extraño, casi insultante, como si el mundo entero ignorara que mi vida estaba siendo destrozada en una batalla invisible. Desayuné apenas un trozo de pan duro con té frío, incapaz de probar bocado con las fotografías de Clara aún esparcidas sobre la mesa. Los agentes asignados insistían en que todo estaba bajo control, que le estaban buscando, que no tardarían en atraparla, pero yo conocía mejor que nadie a mi hermana. Su inteligencia era afilada, su capacidad de manipulación infinita, y si había logrado instalar cámaras sin que yo lo notara durante semanas, también podía esconderse en la ciudad sin dejar rastro. Decidí salir al mercado escoltada, intentando aparentar normalidad, pero cada rostro en la multitud me parecía sospechoso, cada sombra un presagio.
En una esquina, mientras elegía frutas, escuché un murmullo a mis espaldas. Fírmalo y todo acabará. Giré bruscamente, pero solo vi a una anciana revisando manzanas. Mis manos comenzaron a temblar y dejé la compra a medias, apresurándome de regreso al departamento. Esa tarde Morales me visitó con un sobre lleno de documentos. Elena, aquí están las pruebas suficientes para pedir no solo una orden de captura, sino también medidas para proteger la casa de campo. Ya no podrá venderla ni usarla como garantía. El juez firmará en las próximas horas. Lo abracé con lágrimas en los ojos, pero él me advirtió con seriedad: esto puede empujarla a un límite peligroso. Cuando una persona como Clara siente que lo pierde todo, suele reaccionar con violencia. Esa noche reforzaron la seguridad en el edificio, pero aún así me costaba respirar. A medianoche sonó el teléfono de la sala. Uno de los agentes contestó, pero al instante me lo pasó con el rostro tenso. «Elena, soy yo», susurró la voz de Clara. «¿Crees que la policía podrá protegerte siempre? Estás equivocada. No es tuya, nunca lo fue. Esa casa es mía y volveré por ella». El oficial intentó rastrear la llamada, pero Clara colgó antes de que pudieran localizarla. Me derrumbé en el sillón, sintiendo un frío interno que no tenía que ver con el clima. Al día siguiente, al abrir el buzón del edificio, encontré un paquete pequeño envuelto en papel marrón. Dentro había un objeto que reconocí al instante, una muñeca de porcelana idéntica a la que teníamos de niñas, pero con los ojos arrancados y un cuchillo de juguete en la mano. El mensaje era inequívoco. Mostré el paquete a los agentes y a Morales. Él lo observó con gravedad. «Elena, esto ya no es solo extorsión. Tu hermana está escalando hacia la intimidación directa. Está buscando quebrarte psicológicamente antes de dar el golpe final». Sentí náuseas, pero también una chispa de resistencia. Si Clara quería verme rota, tendría que esforzarse mucho más. Esa noche escribí otra entrada en mi diario: «No firmaré. No cederé. Si quiere destruirme, tendrá que mirarme a los ojos. Y allí sabrá que no soy la mujer débil que imagina». Cerré el cuaderno, apagué la luz y me quedé esperando, con el corazón latiendo como un tambor en la oscuridad, convencida de que pronto la volvería a ver. El día siguiente amaneció con un cielo gris, como si presagiara que algo inevitable estaba por suceder, y mi cuerpo lo sintió desde temprano, con un temblor en las manos que no pude controlar ni aunque traté de ocultarlo frente a los agentes que me custodiaban. Salí al balcón para respirar aire fresco y allí encontré otro sobre, colocado cuidadosamente bajo la maceta de geranios que los vecinos del piso superior solían admirar. Lo abrí con cautela y el corazón me dio un vuelco. Eran fotos mías tomadas dentro del departamento donde supuestamente estaba protegida, fotos recientes de mi durmiendo, de mi escribiendo en el diario, incluso de mi hablando con Morales la tarde anterior. El horror fue indescriptible porque eso significaba que Clara había logrado infiltrar nuevamente cámaras o que alguien de dentro estaba colaborando con ella. Los oficiales registraron cada rincón y no hallaron nada, pero yo sabía que las imágenes no eran una ilusión. Esa tarde Morales llegó con gesto preocupado y un nuevo plan. «Elena, tenemos que trasladarte a un lugar aún más seguro, quizá fuera de la ciudad. Clara está un paso adelante de nosotros y temo que esté obteniendo ayuda». Pero yo me negué. Si huyo ahora, será como entregarle la victoria. Quiero enfrentarla, Morales. Quiero que sepa que no me quebrará. Mi abogado me miró con pesar, pero no insistió. Esa misma noche los agentes permanecieron más atentos que nunca, turnándose en el pasillo, mientras yo intentaba dormir con la sensación de que alguien respiraba sobre mi cuello. A medianoche un ruido metálico nos sacó del letargo. Alguien forzaba la cerradura principal del edificio. Los oficiales corrieron a interceptar, pero al llegar solo hallaron la puerta violentada y en el suelo una caja pequeña con mi nombre escrito. Dentro había un manojo de llaves oxidadas, idénticas a las de la casa de campo de nuestros padres, y una nota en rojo: «Te espero en casa». Era el desafío más claro que Clara podía lanzarme. La policía reforzó el perímetro,
pero yo comprendí que estaba jugando con mis recuerdos, empujándome hacia el lugar donde todo comenzó, donde aún quedaban cicatrices de nuestra infancia y secretos que quizás nunca quise ver. Esa madrugada no pude más. Me senté frente al diario y escribí con furia cada pensamiento, cada sospecha. Recordé cómo de niñas Clara siempre se escondía en los rincones, cómo parecía disfrutar observando en silencio a los demás, cómo mamá la reprendía por espiar conversaciones ajenas. Tal vez ese hábito nunca desapareció, solo creció con los años hasta transformarse en la obsesión que ahora me tenía prisionera. Cuando salió el sol, tomé una decisión que nadie aprobó. Iría a la casa de campo, con escolta, sí, pero enfrentaría a Clara en su propio terreno. Morales protestó. Los agentes me miraron como si estuviera loca, pero yo sentía en lo más hondo que solo allí podría terminar este juego. Si ella me esperaba, la verdad se revelaría, y si no, al menos yo dejaría de huir. El viaje hacia la vieja casa de campo fue un recorrido entre fantasmas. Cada kilómetro de carretera removía memorias que había enterrado bajo capas de silencio. Iba sentada en el asiento trasero del coche policial, con las manos apretadas sobre el bolso donde llevaba mi diario, mientras los agentes conversaban en voz baja por radio. El paisaje se volvía cada vez más familiar. Los girasoles marchitos, el puente de madera que papá reparaba cada verano, la colina desde donde Clara y yo solíamos correr de niñas. Sentí un nudo en la garganta porque era imposible ignorar el contraste entre aquellas imágenes de inocencia y la amenaza actual que pesaba sobre mi vida. Cuando por fin llegamos, la casa se alzaba igual que en mis recuerdos, paredes descascaradas, tejas rotas y el porche crujiente que parecía sostenerse a duras penas. Sin embargo, lo que más me perturbó fue ver la puerta entreabierta, como si alguien nos estuviera esperando. Los agentes me hicieron retroceder, armas en mano, pero yo insistí en entrar. Necesitaba enfrentar la verdad aunque me partiera el alma. Dentro todo olía a polvo y humedad, pero también había señales recientes. Huellas en el suelo, colillas de cigarro en el cenicero, un plato sucio sobre la mesa. Clara había estado allí. Recorriendo las habitaciones, sentí que los muros respiraban recuerdos. La mecedora de mamá, el espejo de nuestro dormitorio compartido, el baúl donde guardábamos las muñecas. Y de pronto, en una de las paredes del salón, descubrimos un mensaje escrito con pintura roja. Siempre fuiste mi sombra, Elena. Ahora serás mi reflejo. El oficial que me acompañaba me tomó del brazo para alejarme, pero yo no podía apartar la vista de aquellas palabras. Eran la confesión de una obsesión que venía de lejos, de una vida entera de celos y silencios. Revisamos el piso superior y allí, en el antiguo cuarto de papá, hallamos una laptop encendida. En la pantalla había carpetas con mi nombre, videos extraídos de las cámaras que había instalado en su departamento, organizados por fechas, incluso con notas sobre mis expresiones faciales, mis gestos, mis conversaciones telefónicas. Sentí que la piel se me erizaba, como si me hubieran arrancado la dignidad pedazo a pedazo. Esto es suficiente para condenarla, murmuró uno de los policías, pero yo apenas podía escuchar. Entre las carpetas había una abierta titulada Final. Al reproducirla, vimos un video grabado esa misma semana. Aparecía yo durmiendo en el departamento seguro, con fecha y hora exactas. La conclusión era clara. Alguien del círculo policial filtraba información a Clara. El horror se duplicó. No solo luchaba contra mi hermana, sino también contra una traición interna. Morales, que había llegado poco después, revisó los archivos con rostro sombrío. Esto es más grande de lo que pensamos. Elena. Clara no actúa sola. En ese instante un ruido en el exterior nos hizo girar, una risa suave, conocida, que se colaba entre los árboles. ¿La oyeron?, pregunté con un hilo de voz. Todos salimos al porche, pero no había nadie, solo la brisa moviendo las ramas y el eco de aquella carcajada que se desvanecía en la distancia. Sin embargo, yo lo sabía. Clara estaba allí, observándonos, disfrutando de mi miedo, preparando el siguiente movimiento en este juego macabro. La risa de Clara seguía resonando en mi mente como una melodía distorsionada,
imposible de ubicar pero presente en cada rincón de la casa, como si la estructura misma la devolviera una y otra vez, burlándose de nosotros. Esa noche, decidieron que era demasiado peligroso quedarnos, pero yo me negué a marcharme. Este es el único sitio donde puedo mirar atrás y entender de dónde viene todo esto, dije con firmeza, y Morales, aunque a regañadientes, aceptó que me quedara bajo estricta vigilancia. Sellaron puertas y ventanas, colocaron sensores de movimiento y dejaron 2 agentes de guardia dentro. Me instalé en el antiguo cuarto de mamá, el único donde no se habían hecho modificaciones en décadas. Aún colgaba del armario su chal, y el aire olía a naftalina y madera húmeda. Me senté frente al tocador con un espejo ovalado y me observé por primera vez en semanas. Mi rostro reflejaba el desgaste del terror, ojeras profundas, arrugas que no recordaba, una palidez amarga. No reconocía a la mujer frente a mí. Me pregunté si Clara también había dejado de reconocerse, si en algún momento su rostro había comenzado a parecerle ajeno y por eso necesitaba proyectar en mí todas sus frustraciones. Cerca de la medianoche, un sonido sutil rompió el silencio, un golpecito en la ventana del ático. Uno de los agentes subió armado y regresó minutos después con el ceño fruncido. No hay nadie, pero alguien dejó esto en el alféizar. Era una hoja de papel doblada. Al abrirla, leí en letras rojas: «Estás lista para volver a ser mi hermana». Sentí como me ardían los ojos. ¿Qué clase de juego era este? ¿Una amenaza o una petición retorcida de reconciliación? Esa madrugada no dormí. Sentada en la cama, escribí una carta, no para Clara, sino para mí misma, intentando recordar cuándo exactamente se rompió todo entre nosotras. ¿Fue cuando murió mamá y nos peleamos por quién cuidaría la casa? ¿O mucho antes, cuando ella me acusó de haber sido la favorita, de tener todo lo que a ella le negaron? La rabia que me había tenido en pie comenzó a ceder ante la tristeza. Porque más allá de su locura, de sus actos imperdonables, Clara era parte de mí. Compartíamos la misma sangre, las mismas canciones de cuna, las mismas navidades frente a la chimenea. Y ahora, ¿en qué nos habíamos convertido? Al amanecer, salí al jardín trasero con uno de los agentes. Entre los árboles descubrimos huellas frescas, botas pequeñas que daban vueltas como si alguien hubiera caminado en círculos, pensando, observando, esperando. A unos metros, cerca del viejo columpio de hierro, hallamos un nuevo sobre, esta vez dentro de una caja metálica enterrada a poca profundidad. Dentro había una foto, Clara y yo de niñas, abrazadas, cubiertas de barro hasta las rodillas, riendo con una libertad que ya no existía. En el reverso, escrito con la misma tinta roja, solo una palabra: regresa. Me quedé mirando esa imagen durante minutos. Ya no sabía si Clara quería destruirme, perdonarme o fundirnos en un destino compartido y oscuro donde el pasado fuera el único idioma posible. Lo único cierto era que no se había ido. Clara estaba allí, y su juego apenas estaba llegando al clímax. El hallazgo de la caja metálica con la fotografía fue como si Clara hubiese tendido una cuerda invisible entre nuestras infancias felices y el presente enfermizo que ella había construido, una especie de puente emocional que me arrastraba a su terreno con una fuerza que no era fácil resistir. Pasé el resto del día recorriendo los rincones de la casa de campo como si buscara respuestas en cada grieta de las paredes, en cada objeto olvidado, los platos desportillados, los libros infantiles llenos de garabatos, las muñecas sin ojos que alguna vez fueron nuestras. El agente que me acompañaba, Ramírez, intentaba mantenerse cerca, pero yo necesitaba espacio, necesitaba mirar todo sin testigos. Al llegar al viejo cobertizo, empujé la puerta con esfuerzo y me encontré con una escena que me detuvo el aliento. Alguien había estado allí recientemente. Había latas abiertas, restos de comida y una manta en el suelo. En una esquina, una cuerda colgaba del techo, no como amenaza de suicidio, sino como una especie de trampa improvisada o señal ritual. Sobre una mesa oxidada había papeles con dibujos, hechos a mano, caricaturas deformadas de 2 niñas tomadas de la mano, con una de ellas tachada con cruces rojas.
Era evidente que Clara había usado ese lugar como escondite, quizás como base de operaciones para espiar la casa. Llamé a Morales de inmediato. Él llegó con otros oficiales, revisaron todo y ordenaron instalar cámaras en los alrededores del terreno. Ella está aquí, Elena, me dijo con tono bajo. Nos observa y juega con nuestras reacciones. Pero ya no tiene salida. Esa noche me quedé sola en la cocina, con la foto de la infancia en las manos y el corazón repleto de preguntas sin respuestas. ¿Qué pretendía Clara con esas señales? ¿Era una provocación para empujarme al colapso o una forma retorcida de rogar que la comprendiera? A las 2 de la madrugada se cortó la electricidad. La casa entera quedó sumida en una oscuridad densa, espesa como la tinta. Los agentes se activaron de inmediato, revisaron los generadores, pero sabíamos que no era un fallo común. Era Clara. Estábamos seguros de que ella había cortado la energía como un acto simbólico, como si quisiera borrar las luces del presente para devolvernos al pasado. En medio de ese silencio aterrador, desde el altillo resonó un sonido seco, como el arrastre de una caja pesada. Uno de los policías subió a revisar y volvió pálido. Hay una grabadora. Está reproduciendo algo. Subimos juntos. Allí, sobre una vieja maleta, una grabadora antigua repetía una y otra vez una voz infantil. Mi voz. Era yo a los 8 años cantando una canción de cuna a Clara. La cinta parecía antigua, rescatada de algún rincón de nuestras vidas. El efecto fue devastador. Escucharme de niña, inocente y dulce, mientras ahora vivía con miedo, fue como ver mi propia alma siendo desgarrada por el tiempo. Clara no solo quería asustarme. Quería que recordara quién habíamos sido, quería demostrarme que en algún momento yo la cuidé, y quizás aún esperaba que lo hiciera. Pero no sabía que yo también me había roto, que ya no quedaba mucho de esa hermana mayor que la arropaba por las noches. Apagué la grabadora con una lágrima en la mejilla, pero sin temblar. El juego de Clara se estaba volviendo más profundo, más simbólico, y yo entendía que el final no sería con gritos ni disparos. El final sería una confrontación entre dos pasados que ya no podían coexistir. Después de la noche de la grabadora, algo cambió dentro de mí. No fue alivio ni derrota, sino una especie de aceptación sombría de que Clara y yo estábamos condenadas a resolver esto cara a cara, sin intermediarios ni muros de protección. A la mañana siguiente pedí estar sola, y aunque Morales y los oficiales se negaron al principio, finalmente accedieron con la condición de vigilar desde el perímetro sin intervenir a menos que hubiera peligro inminente. Yo sabía que si quería que Clara saliera de su madriguera, tenía que mostrarme vulnerable, dispuesta, como si finalmente estuviera lista para escucharla. Así que me senté en el porche con la fotografía de nuestra infancia entre las manos, la misma que había dejado en aquella caja enterrada. La observé durante horas, bajo el sol, con el canto de los grillos y el crujir lejano del bosque como única compañía. Fue entonces cuando noté la silueta, entre los árboles, a unos 50 metros, una figura delgada, con un abrigo oscuro, quieta como una estatua. No hice nada. No grité. Solo levanté la foto con lentitud, mostrándola hacia ella, y la coloqué sobre la mesa del porche. Luego entré a la casa sin mirar atrás. Minutos después, los agentes me informaron por radio. La figura se acercó a la casa, dejó algo sobre la mesa y se fue corriendo hacia el bosque. No pudimos atraparla. Salí con el corazón latiéndome en la garganta. Allí estaba, una carta, sellada con cera roja, como las cartas antiguas que usaban los notarios. La abrí con manos temblorosas. Querida Elena, comenzaba, sé que piensas que estoy loca, que todo esto es una enfermedad o una venganza, pero lo único que he querido toda mi vida fue que me vieras. No con lástima, no con superioridad, sino como tu igual. Siempre fuiste la brillante, la correcta, la que todos querían. Yo era la sombra, la que lloraba en las esquinas, la que escuchaba tras las puertas. Durante años traté de encontrar una forma de sentirme real, de sentirme viva, y tú, con tu distancia, con tu forma de hablarme como si aún tuvieras 5 años, lo hiciste imposible.
Entonces entendí que la única manera de entrar en tu mundo era controlarlo. Si no podía ser parte de tu vida, la tomaría entera. Me detuve, respirando con dificultad, como si las palabras me hubieran golpeado físicamente. Continuaba: no espero que me perdones. Solo quiero que sepas que esto no se trata de una casa, ni de una herencia. Se trata de identidad. Se trata de ser alguien. No dejaré de luchar por eso, Elena. Si me detienen, me volveré a levantar. Si me olvidan, gritaré más fuerte. Porque al final, aunque no lo quieras admitir, tú me hiciste así. El resto de la carta estaba manchado, quizás por lluvia o por lágrimas, no lo supe. Pero el mensaje era claro. Clara no buscaba solo una propiedad ni venganza. Buscaba significado, y en su mente torcida, yo era la raíz de todo lo que no pudo ser. Esa noche encendí la chimenea con el sobre aún entre mis dedos. Morales entró y se quedó de pie, mirándome en silencio. Está más cerca de lo que creemos, dijo. Y también más rota. Asentí. El momento se acercaba. Clara no iba a huir más. Quería ser vista, quería que la enfrentara. Y eso haría. Pero no en nombre del miedo, sino por todo lo que una vez compartimos. La noche cayó con una calma tan espesa que parecía artificial, como si el bosque entero contuviera el aliento esperando que algo sucediera. Yo permanecí sentada junto a la chimenea encendida, con la carta de Clara sobre mis rodillas y el rostro iluminado por el fuego tembloroso. Morales había reforzado la vigilancia esa tarde, sabiendo que Clara no dejaría su juego sin un acto final. Pero yo ya no sentía miedo, al menos no como antes. Lo que ahora me recorría el cuerpo era otra cosa, una mezcla de determinación y agotamiento, como si mi alma supiera que estaba a punto de cerrarse un ciclo. A medianoche escuché un leve crujido en el piso superior, apenas un susurro en la madera vieja. Los agentes no reaccionaron de inmediato, era común que la casa produjera ruidos. Pero yo lo supe. Me puse de pie lentamente y subí las escaleras con pasos suaves, sin avisar a nadie. La puerta del altillo estaba entreabierta y al empujarla, la vi, Clara, sentada en el suelo, con las piernas cruzadas como una niña castigada, mirando hacia el viejo baúl de mamá. Vestía una bata gris, sucia, y el cabello le caía desordenado sobre el rostro. Al oír mis pasos no se inmutó. Solo dijo: pensé que tardarías más. Me quedé en el umbral, con la garganta seca y la mente latiendo. ¿Por qué? Fue lo único que pude decir. Clara giró lentamente la cabeza, me miró con unos ojos donde ya no quedaba cordura, pero sí una tristeza profunda, antigua, irreparable. Porque no soporto tu silencio, Elena. Tu forma de existir sin necesitarme. De seguir adelante como si yo fuera un error de fábrica. Me acerqué, no por valentía, sino porque ya no podía huir. Tú también me necesitabas, y no lo vi, susurré. Pero lo que has hecho no tiene nombre. Ella sonrió con una mueca torcida. Claro que tiene nombre. Tiene tu nombre. Todo lo que soy viene de ti. Estaba fuera de sí, pero no violenta, no en ese instante. Hablaba como si reviviera cada herida de infancia en cámara lenta. Nunca me abrazaste después de que papá murió, murmuró. Te volviste de piedra. Yo gritaba en silencio y tú no volteabas. Mi corazón latía como un tambor de guerra, pero no por miedo, sino por una culpa que, hasta entonces, no sabía que me habitaba. ¿Había ignorado su dolor por proteger el mío? Tal vez sí. Pero nada justificaba lo que había hecho. Me acerqué otro paso. No te vi entonces, Clara. Pero ahora sí te veo. Y no me gusta lo que hiciste, pero ya no quiero seguir corriendo. Ella alzó la mirada con ojos vidriosos. ¿De verdad me ves? Asentí, con un nudo en la garganta. Y fue en ese instante que la puerta detrás de mí se abrió bruscamente. 2 agentes entraron apuntando sus armas. No disparen, grité, interponiéndome.
No va a huir. No quiere huir. Clara bajó la cabeza. Ahora sí puedes dejar que me lleven, susurró. Ya no necesito esconderme. Se dejó esposar sin resistencia, con una serenidad desconcertante. Mientras se la llevaban por las escaleras, me miró una última vez y dijo: «Gracias por mirarme, al menos una vez en tu vida». Y en ese instante entendí que para Clara todo había sido un grito de auxilio mal canalizado, un torbellino de rencores congelados que se volvió violencia cuando no encontró otra salida. Y yo, aunque rota, había sobrevivido. Pero lo más inquietante era saber que no era solo su historia, también era la mía. Los días posteriores al arresto de Clara se desarrollaron en un silencio espeso, de esos que no significan paz, sino vacío. La casa de campo quedó impregnada con su ausencia de manera perturbadora. No había un rincón que no recordara su presencia, sus ojos vigilantes, sus notas ocultas, sus pasos suaves por los pasillos de madrugada. Los agentes empacaron las pruebas restantes, la laptop con los archivos, los dibujos del cobertizo, las cartas, todo lo que ella había dejado regado como migas de pan para llevarnos a su mente rota. Morales me pidió que regresara a la ciudad, que me alejara por un tiempo, pero yo me negué. Si me voy ahora, esta casa volverá a ser suya, aunque esté presa. Y yo necesito que vuelva a ser mía. Él entendió, como siempre, sin demasiadas palabras. Permanecí allí, día tras día, limpiando, desempolvando, reparando poco a poco lo que Clara había destruido. No para olvidar, sino para resignificar. La primera noche sola fue brutal. Me desperté varias veces con la sensación de que ella me observaba desde la esquina del cuarto, como si su sombra hubiera quedado impregnada en las paredes. Soñé con nuestra infancia, con las muñecas alineadas en el estante, con papá construyendo el columpio en el jardín y Clara empujándome con una fuerza que entonces parecía travesura, pero que ahora interpreto con otra mirada. Visité a Morales en su oficina para saber en qué estado estaba el proceso legal. La han declarado penalmente responsable, pero el juez ha solicitado una evaluación psiquiátrica completa. Su defensa alega trastorno disociativo de identidad con brotes psicóticos. Es posible que termine internada en lugar de una cárcel común. No supe si eso me aliviaba o me inquietaba más. ¿Qué significaba que Clara quedara en manos de médicos, no de jueces? ¿Qué podía sanar o qué quedaría suspendida en un limbo donde nunca respondería por lo que hizo? Volví a casa esa noche con una mezcla de sensaciones contradictorias. Subí al altillo, el lugar donde finalmente se había rendido, y me senté en el suelo. Encontré una nota doblada que había pasado desapercibida. Decía: «No eras perfecta, Elena, pero eras real. Yo solo quería ser algo más que el eco de tu nombre». Me dolió. Me dolió como solo duele lo que uno sabe que contiene una parte de verdad. Clara no había sido un monstruo de un día para otro. Había sido una niña relegada, una joven opacada, una adulta herida que decidió vengarse de todos los silencios que la marcaron. Eso no borraba su culpa, pero me hacía entender de dónde venía tanta oscuridad. Decidí escribirle una carta. No con reproches ni perdones, sino con la verdad desnuda. Fui fría contigo. Me alejé porque no sabía cómo lidiar con tu tristeza. Me daba miedo tu intensidad, tu forma de necesitar más de lo que yo podía dar. Y tal vez por eso comenzaste a tomar lo que no te daban. Pero quiero que sepas algo, Clara. Aunque hayas intentado borrarme, no lo lograste. Y aunque yo quise olvidarte, tampoco pude. Somos parte una de la otra. Solo espero que donde estés, puedas por fin mirarte sin compararte conmigo. Porque ya no hay competencia. Ya no hay guerra. Puse la carta en un sobre sin remitente y se la envié a la institución donde la tenían en observación. No sé si la leerá. No sé si podrá entenderla. Pero necesitaba que mis palabras quedaran registradas, no para ella, sino para mí. Para saber que cerré el círculo con la única arma que Clara nunca pudo usar, la verdad dicha a tiempo.
La carta que envié a la institución donde Clara estaba internada partió de mis manos con el mismo peso con el que uno entrega un secreto que ha cargado por años. No esperaba respuesta, y mucho menos perdón, pero sí sentía que había hecho lo que debía. Durante semanas, no supe nada más de ella. El abogado de su defensa envió una notificación formal informando que el proceso judicial se suspendía temporalmente por razones psiquiátricas, lo que me dejó una sensación ambigua: justicia aplazada, verdad diluida. Mientras tanto, yo seguí reconstruyendo la casa, pero también reconstruyéndome a mí misma. Día a día me dedicaba a pintar las paredes, reparar cerraduras, quemar papeles que aún olían a miedo. Decidí donar todos los objetos que nos pertenecieron de niñas: las muñecas, los libros escolares, incluso los álbumes de fotos. No porque quisiera borrar a Clara de mi historia, sino porque quería escribir el resto de mi vida sin tener que mirar atrás con dolor. Comencé a recibir visitas de vecinos del pueblo cercano que, al enterarse de lo ocurrido, me ofrecían ayuda o simplemente venían a compartir un café. Fue así como conocí a Teresa, una mujer de mi edad que había perdido a su hermana menor en un accidente hacía 20 años. Su presencia se volvió cotidiana, casi terapéutica. Ella entendía sin necesidad de explicaciones, y muchas tardes nos sentábamos en la galería trasera a ver el atardecer, en silencio, con las tazas humeantes entre las manos. Una tarde, mientras revisaba el buzón, vacío casi siempre desde que todo sucedió, encontré un sobre sin remitente, cerrado con cinta adhesiva común. No era el tipo de carta que uno espera recibir. Dentro había una hoja con apenas 2 líneas, escritas con la caligrafía desordenada de Clara: estoy empezando a entender. No me olvides del todo. No sé cómo la carta logró llegarme. Tal vez se la permitió un terapeuta compasivo, tal vez encontró una forma de enviarla sin autorización. Pero el hecho de que existiera significaba algo, que, en algún rincón de su mente quebrada, Clara comenzaba a enfrentar los escombros que había dejado. No respondí. No aún. Guardé la nota en una caja de madera junto a mi diario, como testimonio de que incluso los vínculos más rotos pueden emitir señales de vida si se les permite respirar bajo tierra. Esa noche soñé con ella por primera vez en mucho tiempo, pero no como la mujer que me vigilaba desde las sombras ni como la enemiga que intentó destruirme. Soñé con Clara niña, con el vestido amarillo que tanto le gustaba, corriendo descalza por el jardín, riendo con una risa limpia, de esas que aún no han aprendido a doler. Me desperté llorando, pero no de miedo, sino de una nostalgia tibia que me hizo darme cuenta de que en algún lugar de mi corazón aún existía una versión de mi hermana a la que no había renunciado del todo. No era perdón, tampoco reconciliación. Era simplemente memoria. Una memoria que ahora dolía menos. Pasaron los meses como hojas sueltas arrastradas por el viento, y aunque la vida volvió a un ritmo casi normal, yo sabía que el eco de todo lo vivido seguiría latiendo debajo de cada conversación trivial, de cada paseo bajo el sol. No podía mirar un espejo sin pensar en cuántas veces me había observado sin saber que del otro lado, tal vez, alguien más lo hacía también. Sin embargo, comencé a vivir con una calma distinta, no de olvido, sino de aceptación. Fui a visitar a Clara. Lo hice en secreto, sin avisarle a Morales ni a nadie. Sentí que era algo que debía enfrentar sola, como los capítulos más íntimos de un libro que uno no puede compartir. El centro psiquiátrico estaba a las afueras de la ciudad, un edificio silencioso entre árboles altos. Me anuncié como su hermana. Me miraron con cautela, pero aceptaron. Me guiaron por pasillos blancos, demasiado limpios, hasta una sala con 2 sillas frente a frente. Cuando entré, ella ya estaba allí, más delgada, con el cabello recogido y una expresión que no supe descifrar. Nos miramos largo rato sin decir palabra. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. Pensé que no vendrías. Me senté despacio, sin saber aún si debía abrazarla o mantener la distancia. Tampoco yo lo sabía hasta que llegué. Clara bajó la mirada. Estoy tomando medicamentos. Dicen que estoy progresando. A veces sueño contigo, pero ya no te odio en los sueños.
Sonreí, aunque me dolió. Eso es un progreso. Ella suspiró. A veces pienso que si hubiera sido menos perfecta, todo habría sido más fácil para mí. Negué suavemente con la cabeza. Yo no era perfecta, Clara. Solo estaba rota de otra forma. Permanecimos en silencio. No había necesidad de hablar más. No buscábamos explicaciones ni absoluciones. Solo testimoniar que aún quedábamos en pie. Al final de la visita, cuando me puse de pie para irme, me tomó la mano por un momento. «Gracias por venir», murmuró. «Ya no espero que me perdones. Pero me ayuda a saber que aún existo para ti». No respondí con palabras. Apreté su mano y me fui. Afuera, el aire tenía otro peso, como si algo se hubiera liberado dentro de mí. De regreso a casa, abrí las ventanas, dejé que entrara la brisa, y encendí una vela en la repisa donde guardaba la foto de nuestras infancias. Esa noche escribí una última entrada en el diario que me había acompañado durante todo este proceso. Hoy vi a Clara. No a la mujer que me vigilaba. No a la enemiga. Vi a mi hermana, rota, cansada, humana. Tal vez nunca volvamos a ser lo que fuimos. Pero ya no quiero seguir siendo la víctima de su sombra. Quiero ser la narradora de mi propia historia. Y para eso, debo cerrar el libro con una verdad. Sobreviví. No perfecta, no ilesa, pero de pie. Al cerrar el cuaderno, sentí por primera vez en mucho tiempo que podía respirar sin sobresaltos, que la historia, aunque dolorosa, había encontrado un cauce. Y que tal vez, solo tal vez, el último capítulo no lo escribiría el miedo, sino la paz. Un año después de todo, me encuentro en un punto de mi vida que jamás imaginé alcanzar. No el olvido, sino la convivencia pacífica con lo ocurrido. La casa de campo, antes escenario de sombras, se convirtió en un espacio de calma. Pinté sus paredes de un tono claro, planté lavanda en el jardín y colgué campanas de viento en el porche, como si con cada movimiento del aire pudiera purificar los recuerdos. La policía cerró el caso oficialmente hace meses. Clara sigue internada, bajo tratamiento prolongado, y según Morales, sus evaluaciones muestran avances lentos pero constantes. Me escribe cartas, no muy seguido, pero siempre breves, en las que ya no hay rencor, sino frases como «Hoy logré dormir sin soñar con ti» o «Te vi en la niebla esta mañana, y no me dio miedo». Yo no siempre respondo. Algunas veces las leo y las guardo, otras las dejo en la repisa sin abrir. No por rechazo, sino porque ya no necesito revivir cada palabra para saber quién soy. He comenzado a dar charlas en pequeños centros comunitarios sobre abuso emocional y manipulación silenciosa. Les hablo a otras mujeres de mi edad, muchas de las cuales han pasado por formas distintas de violencia invisibilizada. Les digo que el peligro a veces no tiene forma de golpe, sino de control disfrazado de amor. Les hablo de Clara, sin mencionar su nombre, y de cómo uno puede sobrevivir incluso cuando quien intenta destruirte comparte tu sangre. A veces me preguntan si la perdoné. Siempre respondo lo mismo: no se trata de perdonar a quien te hiere, sino de liberarte del papel que te asignó. La vida no volvió a ser la misma. Tengo rutinas nuevas, afectos nuevos. Conocí a un hombre tranquilo, Antonio, un viudo como yo, que cuida un viñedo en las colinas. Compartimos cafés, caminatas y silencios. No sabe todos los detalles de lo que viví, pero nunca pregunta más de lo necesario. Me observa como si viera a alguien que eligió no quedarse atrapada en la tragedia, y yo agradezco esa mirada limpia. Una tarde, mientras ordenaba viejos papeles, encontré el cuaderno donde había escrito toda mi historia. Dudé entre guardarlo o quemarlo. Finalmente lo dejé sobre la repisa, abierto en la última página. Era un recordatorio de que la verdad, aunque dolorosa, me había salvado. Esa noche, sentada frente al fuego, escribí una línea final, con letra firme. Cuando me encerraron en una habitación llena de cámaras, aprendí a mirarme a mí misma sin miedo. Cuando me quitaron la privacidad, recuperé mi voz. Y cuando la persona que debía cuidarme me vigiló,
Entendí que a veces solo sobreviven quienes se atreven a narrar lo que otros quieren enterrar. El sonido de las campanas en el porche acompañó el cierre de esa última frase. Luego apagué la luz y me fui a dormir, sabiendo que esta vez, al cerrar los ojos, no habría vigilantes invisibles ni susurros tras la puerta. Solo el silencio honesto de haber contado la verdad entera.